cuentamentes esa mañana, fíjate qué bonito. Sí. Y en algún momento, en algún sitio va a quedar reflejado lo que has hecho ahí. Y lo tienes que hacer tú. Sí. O sea, pues sea en una programación, sea en una memoria, sea en tal, eso tiene que quedar reflejado. Y además, la inspección educativa, no quiero criticar a la inspección educativa, que son, a ver, y de hecho aquí en general yo he tenido suerte con mis inspectores, siempre han sido gente gente muy profesional y muy buena. Pero en inspección educativa el consejo siempre acaba siendo déjalo todo por escrito porque es tu forma de protegerte como profesor. Cuando alguien te denuncie por mala praxis, cuando alguien te denuncie porque has suspendido, cuando alguien reclame un examen tuyo, como lo has dejado todo por escrito, no te pueden pillar, lo has hecho todo bien, está registrado con pruebas. Pero claro, es eso, con un ritmo de 20 horas de clase en una semana, que de 20 horas de clase que tenemos, tengas que dejar todo ese rastro, más reuniones con padres y demás. O sea, es que yo no sé si la gente sabe Y esto. corregir, y también hay una preparación previa a las clases. Sí, que yo además siempre lo digo, diciendo, ahora la verdad, en Madrid es más difícil. Bueno, ya sabes que depende de las comunidades autónomas mucho. En Madrid es más difícil, pero yo he conocido sitios en los que un profesor podía vivir, pero como un marqués, de tener solo que corregir, hacía el examen tipo test, lo corregía en 2 minutos, o sea, todo muy... Claro, pero ¿cómo vas a hacer lengua tipo test? Nada, es imposible. En ese caso, Claro, este era de matemáticas. que también. Sí, pues también es escandaloso, pero bueno. Pero se puede vivir muy bien y por otro lado es un trabajo que a ti te va a generar... Si te aburre tu vida y quieres ocupar todos los minutos de tu vida, el trabajo de profesor es macanudo, como nunca acaba. Nunca acaba. Tú siempre tienes una actividad que perfilar, siempre tienes un alumno que se te queda atrás. Entonces, Sí. es el profesor el que tiene que decir aquí paro porque me tengo que ir a dormir. Yo conozco casos muy extremos, ¿eh? Conozco gente que acaba de trabajar todos los días constantemente a las 12 de la noche Jolín. y vienen aquí luego a las 8:30. Mm, pero bueno, sí, los meses de vacaciones eso siguen ahí, por poco tiempo. A Cataluña y a Valencia ya se los han tocado. Entonces, bueno, ya veremos. No sé, es que te iba a lanzar otra idea más, pero pero se me ha pasado, así que nada, tú. Sí, también hablando desde el enfoque de los estudiantes, también me pregunto de por qué tendríamos que aprender literatura y tanto cómo debe ser enseñada la literatura si a través de esas obras clásicas, de lecturas Ujú. obligatorias o de explicaciones de las obras, y también por qué es necesario que aprendamos estas cosas, o sea, qué valor tiene al final. Ahí tiene un poco que ver con lo que mencionaba antes de la música, ¿no? O sea, Sí, en España, lo he dicho, en los temarios de las horas dedicadas a la literatura española son... Bueno, nosotros nos quejaremos de que pocas, porque nos han quitado la hispanoamericana, sí, y sin embargo, ¿qué puede decir, por ejemplo, alguien de historia del arte? Que él tiene muchísimas... El historiador del arte tiene un trocito de asignatura para él, que es la de geografía e historia. Y ahí tiene que claro. cubrir a Miguel Ángel, ahí tiene que cubrir no sé, A bueno, sí, a Velázquez, Velázquez. sí, Claro, aquí en España se da una circunstancia. Es cierto que somos un país de escritores. Hombre, tenemos grandes pintores, tenemos grandes arquitectos. No de músicos nos hemos quedado. Y a mí se me hace muy curioso, pero claro, es que la literatura es el arte que se puede hacer con 4 duros. Tú solo necesitas, a veces ni siquiera necesitas un papel, porque para hacer literatura oral lo único que necesitas es echarte a recitar. sí. Eh, Con la grabadora en el móvil te pones ahí. A lo mejor el español más importante de la historia es Miguel de Cervantes. Sí, Lo que he dicho podría ser interpretado como una burrada, pero desde luego es una personalidad importante. Miguel de Cervantes, para ser tan importante, solo necesitó papel y una pluma. sí, Y de hecho, mucho dinero no tenía. El mecenazgo aquí ha funcionado peor que en Italia, ha funcionado peor que en Alemania. O sea, claro, yo quiero ser Mozart y estrenar mi sinfonía y para eso me hace falta toda una orquesta y un teatro y unos medios. Y sin embargo, para recitar unos poemas solo necesito salir a la plaza del pueblo claro. y decirlos. No sé si eso ha hecho, esa precariedad ha hecho que seamos un país más de un carácter muy, muy literario. Y claro, si yo lo digo muchas veces, diciendo, a ver, en clase de literatura hablamos de lo que somos Sí. y de lo que nos ha hecho la historia. La historia nos ha hecho así y tenemos que entenderlo. ¿Y la literatura crees que es un reflejo Es un de...? reflejo fiel de lo que es. Yo creo que la literatura es una cosa muy... O sea, cuando tú quieres decirle a un alumno lo que es nuestro país, la literatura es un reflejo fiel, porque en lo bueno, en lo malo, en la diversidad,
en eso, o sea, quiero decir, tenemos grandes clásicos, los que por supuesto un estudiante de Castilla no irá a hablar porque nos hemos limitado en eso, escritos en catalán, Sí. ¿no? Como Tirante el Blanco Sí. y se podría hablar de ello también. Pero creo que es que por un lado es un país un puntito más literario. También es cierto que la literatura, yo siempre digo que la literatura es un poco el arte más pedestre, el más cercano a la tierra. Un señor no puede creer que se va a convertir en músico mañana. El típico, yo mañana si cojo un piano en 2 días lo tengo, no, pero en cambio cualquiera se puede creer, pues yo el otro día hice unos versos y me quedaron magníficos, a lo mejor son malísimos, porque hacer poesía es tan difícil como hacer buena música, Sí. pero cree que es posible, entonces es el más cercano. Sí. Es el más fácil de disfrutar para una Entiendo. persona sin una formación técnica. Claro, tú quieres disfrutar de la pintura, cuanto más pintura sepas, mejor. En cambio, bueno, no lo sé. Puede ser un poco por eso. Y luego, ¿por qué es necesario estudiar literatura? Aquí tengo una respuesta y la tengo preparada. Lo que voy a decir, hay gente que está muy en desacuerdo con esto, pero yo creo que la literatura tiene un potencial único para hacerte mejor persona. Y tiene un potencial único para hacerte mejor persona a través del mecanismo en el que se hacen, en el que una persona mejora como tal, que es la empatía. La literatura, la ficción, te está transportando constantemente a otra cabeza, ¿vale? Y además te sumerge en ella. Yo recuerdo una anécdota, me leí hace mucho tiempo, leí Crimen y Castigo, que es una de mis novelas favoritas de Dostoyevsky. Es una de mis novelas favoritas de todos los tiempos, de todas las que me he leído. Y se la recomendé vivamente a mi hermano. A mí me había pasado un momento en la novela en el que el protagonista Raskolnikov se enferma, coge unas fiebres. Sí. Y claro, el nivel de... yo recuerdo que me puse malo. Y en ese momento pensé que era una coincidencia. En el momento en el que él se ponía malo, yo también. Me cogí una... Yo además me pongo malo muy pocas veces. Bueno, cuando mi hermano se leyó el libro le pasó lo mismo en el mismo momento. Y yo qué sé, sería la sensación de sería algo psicosomático, ¿no? Imagino, nos pusimos... Sí. Claro, pero es que la forma que tiene Dostoyevsky de meterte en la cabeza de ese personaje fascinante que es el protagonista de esta novela, esa forma de... que además a mí me pilló muy jovencito y claro, la novela me abrió muchas puertas. La forma que tiene de sumergirte es única. Y una peli no lo puede hacer. Yo creo que una película no lo puede hacer. Ni siquiera una serie con un desarrollo... Sí, porque al final un libro para mí requiere de un tiempo y de un espacio concreto, ¿no? Sí. O sea, necesitas estar concentrado para realmente sumergirte en la historia y tú cuando ya lo estás haciendo es una sensación, o sea, que yo no he tenido lo que tú dices con otra experiencia. No es raro que una persona que está leyendo un libro se le caiga un plato en la cocina, el plato se rompa y no se entere. No Sí. es raro, esto puede pasar. O sea, hay gente que se mete tanto que se mete en la lectura que efectivamente se olvida Te puede pasar con otras experiencias, Sí. te puede pasar con otros tipos de expresión artística, pero la lectura creo que tiene una facilidad mayor para ello. Y precisamente por eso, al sumergirte tanto... Y bueno, a mí es que me gusta mucho la novela psicológica. Sí. Yo creo que como género, si es que se puede hablar de género. Pero bueno, que yo creo que a mí una novela cuanto más me coma el coco, mejor. O Sí. cuanto más le coma el coco a sus personajes. Y precisamente por eso entiendes otras formas de ver la vida, entiendes el mal, Sí. el bien, el tal, no sé qué. Entonces, eso lo considero imprescindible porque precisamente te hace comprender mejor otras posiciones. Sí. Yo no sé si soy un buen jefe de estudios, pero sí sé que lo bueno que tengo lo debo precisamente a los libros. O sea, si yo sin el Quijote, sería menos comprensivo y más pragmático. Y ser más pragmático en educación a veces es muy malo. Sí, A veces es porque muy malo. no te permite evolucionar y darte cuenta de tus fallos, que al final es Claro. algo indispensable para cualquier persona, pero sobre todo para un docente que está educando a alguien y necesita evaluar lo que está haciendo para Sí. poder aprender. Entonces, Claro. es importantísimo no ser pragmático. Efectivamente. Y bueno, y también en el sentido de que cuando eres pragmático corres el riesgo de decir, es que este chico no tiene solución. O sea, la cantidad de veces que se oye eso en estos Claro. pasillos. Y eso es una tragedia. Sí, porque al final estás segregando a... Claro. Y es lo peor que puedes hacer. Le estás quitando la oportunidad de cambiar. Sí. Y yo, por ejemplo,
el confiar en que la gente puede, el confiar en la bondad de las personas, a mí no me lo ha dado. A ver, mis padres me han intentado inculcar eso, mucha gente en mi vida que son referentes. Pero yo cuando pienso a mí me dicen, ¿cuál es tu referente moral? Y de verdad, y es un personaje de ficción. Y es un personaje de ficción. Entonces, por eso creo que el aprendizaje de la literatura es necesario, porque nos ofrece la oportunidad de entrar en un vehículo de conocimiento de otras mentalidades fundamental. Y por lo tanto, tener una mayor empatía, que yo no sé si existen muchas opciones vitales en las que la empatía, o sea, bueno, a lo mejor un ermitaño que se vaya solo, pues no necesita empatía, claro, porque no va a ver a nadie. Pero vivimos en sociedad. Pero todos los demás, claro, todos los demás que hacemos sin aprender, si no nos lanzamos a aprender al otro, vamos a vivir en conflicto, vamos a vivir en permanente conflicto. Sí. O sea, entonces, creo que la literatura aporta una manera única de mejorar en ese sentido. Esta había preparado. Y, pues qué guay. ¿Y crees que, o sea, a pesar de que me hayas dicho que, a diferencia de otras artes como podrían ser la música o la pintura, a la literatura se le da más importancia, ¿crees que, aunque eso se dé, todavía no se le da la suficiente importancia? Bueno, se le da más importancia en secundaria. O sea, en el mundo, fuera del mundo de la didáctica, yo creo que la gente considera que la música tiene un volumen mayor de, no sé si de respeto. No, ya sé que a lo mejor no es la respuesta que se podría esperar, pero yo creo que lo que le falta a la literatura es darle una vuelta como la enseñamos, lo que estábamos hablando en las preguntas anteriores. Sí. Darle una vuelta, ¿no? ¿Cómo podemos hacer que apasione más? O cómo podemos, sobre todo, cómo podemos leer más en clase y que sea más disfrutón y que sea más, ¿sabes? ¿Cómo podemos tener más espacio para eso y mejores... Pues si... Por ejemplo, hacer teatro en clase. Es que hay que hacer teatro. Sí. Y eso sería una forma muy buena. Casi no hemos... O sea, sí que hemos trabajado teatro, pero casi nada. Y sería brutal, yo qué sé, interpretar Luces de Bohemia en clase. Porque además, con la cantidad de personajes que tiene Valle Inclán en sus obras, me parece brutal. Sí, les gusta. Yo el otro día en cuarto le tocó, bueno, o sea, en el tema de Valle Inclán sí, suele gustar bastante porque suele sorprender. Que al fin y al cabo, que en eso es muy importante que eso en una clase suceda, que el alumno se sorprenda, porque si no está prestando atención. Más que tiempo, que yo creo que el profesor de lengua no se puede quejar de que tiene pocas horas, porque entonces te viene el de valores éticos y te destroza. Claro. O sea, que tiene una a la semana en muchos cursos, el pobre hombre. Valores éticos, como si no fuese importante. Sí, en segundo y tercero, ¿no? Segundo y tercero es una hora a la semana. Es que es tristísimo. Que no caiga. Cuando hacemos horarios intentamos que no caiga en lunes o en viernes para que los puentes no te maten, porque si no se puede. El caso es que no tenemos poco tiempo, pero sí tendremos que replantearnos cómo leer más y de una manera más disfrutona. Lo que pasa que aquí es una cosa, yo tengo una pelea aquí con la literatura española. No sé si nuestros grandes clásicos del siglo XX, que al fin y al cabo es el que más te va a nutrir de obras más cercanas al alumno, por tiempo, aunque sea. Que un alumno no puede empatizar con que, o sea, tú le dices que Don Quijote comía olla podrida, no sabe lo que es la olla podrida. Sí. Pero los clásicos del siglo XX muchos son tremendamente cerebrales. A mí me encanta Niebla, la de Unamuno. Me parece una novela, pero hasta que me la leí, que ha sido hace relativamente poco, tenía una imagen de ella mucho más árida de lo que realmente es. ¿Qué pasa? Que para llegar en la novela tiene un sentido del humor negrísimo, cruel casi incluso con el protagonista, pero para llegar a él hace falta... Sí, es como leer El extranjero de Camus sin tener contexto. Sí. Mira, otra obra que en algún momento iba a salir, El extranjero. Lo que decíamos... El extranjero es leer una novela en la que el protagonista, tienes un ejemplo del mal, de una crueldad vacía, de una crueldad que parece no tener sentido, ¿no? De esa maldad absurda. Pues yo creo que es imprescindible que una persona conozca esa novela precisamente para poder evitar eso. Para
para entender que ese comportamiento existe y que hay que evitarlo, y que es el mal, y que el mal verdadero, o uno de las caras del mal más terribles, puede ser la que se presenta en el extranjero. Sí, la indiferencia total. Claro. Entonces, en eso estaría muy bien. En el caso de Nieblas, eso, es que no sé, Sí. Nieblas no se puede disfrutar con 16 años, salvo que seas una persona con un bagaje cultural gordísimo Sí. con 16 años. Pero Niebla yo creo que no. Y pasa también un poco en general con la generación del 98. Luego la generación Sí. del 27 es fantástica, pero es que es poética, entonces ya parece Sí. como que no... Pues Claro. lee poesía en clase, que no pasa nada. Mira, me acaba de surgir una pregunta que creo que es muy interesante, que es si crees que hay que adaptar didácticamente las obras que se estudian, porque creo que muchas veces en literatura se estudian las obras cronológicamente y a lo mejor sería más interesante plantearlo como, vale, vamos a leer estas obras que a lo mejor son más fáciles de entender ¿Mm? y luego poco a poco vamos a cosas más complejas, como el 98. Es una corriente y de hecho yo estoy convencido de que se hace en algunos países. Es en vez de agrupar, yo creo que en Francia se ha intentado, en vez de agrupar el temario de literatura por siglos, en vez de dar historia de la literatura, agruparlo por temas, ¿sabes? Sí. Entonces, tú en primero de la ESO vas a tocar el tema del amor en la literatura o el de la muerte, no parece el nivel adecuado, toca el de la amistad. Sí. Coge todas las obras que hablen de la amistad, que hablen de y que una es del siglo XIV y la otra del XIX y demás, no pasa nada. Buscar la unidad temática sería interesante y también le daría y sería probablemente mucho más gozoso que Sí. la alternativa. Eso sería... Y sí que se atrava, o sea, sí que hay currículos que intentan hacerlo así. Lo que pasa es que nosotros tenemos que obedecer unas leyes. Sí. Y la ley te va a decir que el currículum es este. Entonces es muy difícil hacer Claro. ese tipo de propuestas. Y de iniciativas, porque es como, vale, a lo mejor yo puedo hacer estas dinámicas en clase, pero luego está inspección, el tener que redactarlo todo. Claro. ¿Cómo lo vas a poder compaginar? No, que eso, tú tienes unos contenidos que dar que te Sí. obliga y no tenemos siempre... Porque además, aunque exista cierta flexibilidad, el departamento, y los departamentos de lengua y literatura suelen ser muy grandes, tiene que ir a una o tiene que tener una programación. Sí. Entonces, no se puede hacer una programación por cada curso, por cada Sí. profesor, no funciona así. Entonces, eso hace que algunas propuestas que serían a lo mejor súper interesantes no sean tan viables, ¿no? Pues Sí. Niebla, ¿cuándo estudias Niebla? Pues a segundo bachillerato, cuando ya se entienda eso bien. Pero bueno, lo que decía en ese sentido es eso, que muchas veces tenemos clásicos un poco... Nuestros clásicos son un poco áridos, un poco... San Manuel Sí. Bonomártir. ¿Qué adolescente va a empatizar con la sensación de la pérdida de la fe cuando la grandísima mayoría no la tienen? Sí. No viven en ese mundo. Entonces, Sí. pero bueno, pues la cuestión está en buscar a lo mejor un poquito más.